La búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. Vamos a abordar este tema que carcome a la sociedad ecuatoriana, la corrupción. Hechos uno sobre otro que realmente causa preocupación, zozobra, a momentos rechazo. Porque uno dice, ¿será que estos asambleístas representan a los ecuatorianos en la legislatura? Cuando hoy han sacado cosas de ellos mismos, que los 5 señalados y que están ya en indagación penal, que sí, que hubo contactos con el gobierno y que simplemente tienen audios y que les ofrecieron contratos. Ayer decía el asambleísta Edgar Quesada, sí, ya vamos a ver, tenemos testimonios, nos ofrecieron contratos y han estado calladitos con los contratos. Ahora dicen que no, esos contratos no había necesidad de viabilizarlos. Pero para el registro histórico hay que recordarle al país, uno de los 5 investigados de Pachacuti es la asambleísta Rosa Cerda, que para, insisto, registro histórico, en una locución pública en la región amazónica, dijo lo siguiente. Eso le he dicho, si roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Si roben bien. Vean, un asambleísta diciendo al país estas cosas, ¿qué imagen puede dejar? Y esto es del pasado reciente. Hay otros hechos como los que ha denunciado el presidente Lasso, que por cierto, en el debido proceso, con derecho a la defensa, deberá avanzarse con la investigación penal de conformidad con la Constitución, artículo 195. Quiero dar la bienvenida al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y al doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Doctor Germán Rodas, ¿cómo ve estos hechos, estas denuncias que ha hecho el presidente, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional? Vamos a hablar más adelante, lo que ayer también se pidió al SRI, que investigue al ex esposo de Cynthia Viteri, el señor Joaquín Cupertino Villamar, quien presuntamente habría cometido irregularidades, presuntamente. Diario Expreso presentó este domingo último una investigación en la que indica que Joaquín Cupertino Villamar Cabello en el año 2020 compró 80 lotes que suman más de 90,000 metros cuadrados y se encuentran en la zona de expansión en la vía de la costa, cerca de lo que sería más adelante si se concreta el aeropuerto en Daular. Pero no compagina con las declaraciones de impuesto a la renta. Por ello, la exalcaldesa, la primera reacción, y luego hubo un comunicado, Cynthia Viteri dijo: señor presidente, acertada su decisión en la investigación contra su ex esposo. ¿Cómo ve este panorama? Empecemos con lo de la Asamblea Nacional. Doctor Germán Rodas, buen día. Miguel, un saludo cordial a usted, buenos días. Aquí es el contertulio, el doctor Ramiro García Falconi, también un saludo cordial a los oyentes. Creo que en estos días lo que se ha destapado es aquello que de manera constante ha ocurrido en la Asamblea Nacional o en el Congreso, llamado anteriormente así, que es o que ha sido el toma y daca, que ciertamente ha venido funcionando como una fórmula del desarrollo de la política en ciertos niveles. Para mí no es nuevo lo que se acaba de señalar. Lo que pasa es que hoy habría la posibilidad de una investigación exhaustiva y, como usted decía, Miguel, la posibilidad de que se presenten pruebas respecto de los temas señalados. Pero en el gobierno anterior, ¿acaso nos olvidamos la distribución de los hospitales para formar mayorías móviles
como se había denunciado y se había señalado de manera permanente. Y en el régimen anterior, un sistema oprobioso también de construir los acuerdos políticos sobre la distribución del Estado Nacional. A la final ha sido así. Y en las décadas anteriores, un sistema mediante el cual también funcionó la distribución del poder con esta especie de cuoteo, y así se elegían las cortes de justicia, los tribunales electorales nacionales, los organismos de control. De tal manera que creo que lo que está evidenciándose en el país una vez más es el mecanismo perverso mediante el cual se han fomentado acciones que ciertamente hacen daño a la moral y a la ética pública. Pero esto tiene, por lo tanto, un comportamiento atávico que tiene asimismo raíces estructurales y que hay que enfrentarlas con absolutas certezas. No es posible, por ejemplo, Miguel, que sigamos funcionando con un código de la democracia que permite tan solo o que evalúa tan solo los resultados cuantitativos de los partidos. Es decir, mientras más votos obtienen, hay que darles una mayor cantidad de recursos, lo cual no estaría mal si es que los partidos fuesen exactamente lo que creemos que debe ser un partido, una estructura ideológica y doctrinaria que promueve el debate, pero son solo casilleros electorales a cuyo interior ingresan personas con el objeto de obtener cargos y representación social y política para obtener esos beneficios que ahora estamos mirando y de los que hemos sido testigos. Si roban, roben bien. Ese ya fue el mensaje que nos dieron hace algún tiempo. La Comisión Nacional Anticorrupción se pronunció sobre aquello. Esperábamos una acción decidida del partido que tiene a su interior a la persona que hizo este señalamiento. Pero ahora lo que al mínimo que aspiramos es la investigación acertada y adecuada, oportuna, rápida y ágil. Sobre todo cuando vemos que en el fondo podría ocurrir, acaba hace pocos minutos de informársele al país que no habrá la muerte cruzada, lo dice un vocero del gobierno, de tal suerte que, y que iremos a una consulta popular seguramente. De tal suerte que a mí me preocupa que ojalá todo este barullo mediático, este incendio mediático, no termine en una acción que signifique o el olvido o posponer los asuntos o la campaña preelectoral previa a lo que se vendrá en los próximos meses, y lo que es más grave, a la búsqueda de consensos, se llaman ahora, acuerdos, también lo dicen, para la elección del contralor, de los organismos de control, del defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Cuidado, entremos entonces a una redistribución del pastel sobre la base de acusaciones que todavía siguen solamente quedándonos en el espacio, pero que ciertamente lo que han hecho es demostrarnos que se sigue repitiendo un manejo de la política ecuatoriana sobre la base de este procedimiento perverso, inadecuado y amoral. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Ramiro, muy buen día. ¿Cómo ve esto que se repite en el Ecuador, que escandaliza y casi queda allí hasta que venga el siguiente caso de corrupción? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, doctor Rodas. Buen día a todos los oyentes. Bueno, esto es un capítulo más de una larga serie de eventos de corrupción que hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana y desde el retorno a la democracia, además. Una vez más, no sé si me ven ahí. No, allí no lo vemos, pero lo escuchamos bien. Parece que se desconfiguró la cámara. Bueno, no importa. Tengo un pequeño problema con la cámara de video. Le decía entonces que esto pues termina siendo un capítulo más de los eventos de corrupción a los que nuestros partidos políticos nos tienen acostumbrados. Además vemos que la corrupción no es privativo de un sector político o de un sector ideológico. Es decir, ya los 10 años de correísmo nos demostró que las izquierdas pueden ser tan o más corruptas que las derechas en el ejercicio de gobierno, y ahora estamos viendo justamente denuncias de corrupción por parte de un gobierno de derecha a actores políticos de movimientos que podríamos denominarlos como, digamos que progresistas.
Esto, por supuesto, preocupa, pero más allá de eso, me parece que de alguna manera se desvía la atención de los temas principales, o del tema principal, que es la absoluta inactividad, la absoluta incapacidad del legislativo de llegar a acuerdos, a consensos mínimos. Y eso es lo que de una u otra manera tenemos que analizar. Son varias leyes que ha enviado el Ejecutivo y que todas han sido sistemáticamente negadas, pero además sin ningún debate, sin un debate racional, porque además es perfectamente legítimo que la oposición, que partidos de oposición o que se califiquen como partidos de oposición nieguen proyectos de ley del Ejecutivo. Pero vemos que en esa negativa no existe un debate basado en premisas mínimamente válidas. Estamos en un momento en el que el debate legislativo se ha convertido en totalmente maniqueo, es decir, o en blanco o negro, o sí o no. Y no importa el caso que sea, no importa el proyecto de ley que sea. Mire usted, cuando debatieron el tema del aborto por violación, por ejemplo, de la despenalización del aborto por violación, teníamos como base una sentencia de la Corte Constitucional que establecía el marco dentro del cual tenía que llevarse a cabo la configuración del proyecto de ley. Bueno, de un lado teníamos los que decían que por poco y la sentencia de la Corte Constitucional no es vinculante y que por tanto no había que emitir ese proyecto de ley. Y por otro lado teníamos también de alguna manera los que decían que por poco y el proyecto de ley no es vinculante y no debía tomarse en cuenta ninguno de los parámetros que había establecido esta sentencia. Entonces, claro, con un debate tan precario, porque además ese es el otro problema, no solamente la radicalización ideológica que de una u otra, ni siquiera ideológica, partidista, porque este ya no es ni siquiera un problema de ideologías. Aquí vemos que confluye correísmo con socialcristianismo en la mayor parte de las votaciones, así que no me vengan con que esta es una posición, una postura que tiene una mira ideológica, no es así. Pero además vemos que en este debate en donde las ideas o las posiciones se utilizan como arma arrojadiza a la cabeza del contrario, la precariedad del nivel es brutal. Es decir, algo que nos tiene que preocupar como país es ver cómo, en la medida que pasa el tiempo, en la medida que pasan los años y los periodos legislativos, cada vez se precariza más el nivel de debate legislativo. Es decir, de un Congreso Nacional en los 80s, donde teníamos debatiendo en la misma sala a Jaime Hurtado con Raúl Clemente Huerta, a Carlos Julio Arosemena, a Febres Cordero, Rodrigo Borja, a Otto Arosemena. Ahora tenemos un legislativo con lo que tenemos. Es decir, ayer un asambleísta de Pachacuti decía que qué bueno que le hayan denunciado por corrupción porque eso le permite visibilizarse y que qué bueno que ahora los medios de comunicación nacionales le inviten. Ese es el nivel al que hemos llegado en el legislativo y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque además eso es lo que está eligiendo el electorado. Mientras no haya un mínimo acuerdo entre los líderes de los grandes partidos nacionales en cuanto a elevar el nivel de sus representantes, si no se dice que pongan a gente de otros sectores, no, pongan gente de su mismo sector, pero involucren gente medianamente buena. Por un lado, que tenga una formación adecuada y por otro lado, que esté bien de la cabeza, porque también aparece cada loco en cada sitio que es de espanto. Entonces, yo creo que mientras no exista un mínimo acuerdo nacional en cuanto a elevar el nivel legislativo, no podemos aspirar mejores leyes, no podemos aspirar una mejor fiscalización del lado del Ejecutivo, del lado del Legislativo, perdón. Es igual que lo que pasa en el judicial. Mientras no tengamos mejores abogados, mientras no tengamos mejores facultades de jurisprudencia, por ejemplo, no podemos obtener mejores jueces. Eso es axiomático. Entonces, yo creo que en el debate legislativo es una buena muestra de la precarización del debate político en el país y es una buena muestra, además, del cacicazgo político que hoy por hoy se ejerce y que es mucho más fuerte y más radical que lo que era en los 80s, luego del retorno a la democracia. Así que yo creo que algo estamos haciendo mal y quien está llamado a generar esos consensos, sin duda es el gobierno, que es el que tiene la capacidad de poder sentar en una mesa a los diferentes actores políticos. Creo que nadie más tiene esa capacidad. Ahora, doctor García, esa reforma en el fondo
cómo debiera viabilizarse a fin de que cambie este sistema político que se ha evidenciado pletórico de corrupción? Yo creo que si hay algo que debe estar claro para el gobierno es que por la vía del legislativo no va a conseguir nada. Y no va a conseguir nada, ¿por qué? Porque cada bloque, cada grupo político tiene su agenda política propia y que no va muy en camino de mejoremos los niveles de democracia o mejoremos la economía o mejoremos la estructura sociopolítica del país, no. Por ejemplo, el bloque más grande, el bloque legislativo más grande, UNES, tiene una sola agenda, un solo punto de agenda, que es licuar la responsabilidad penal de Correa y sus allegados. Y mientras no se centre la negociación política del Ejecutivo en ese punto, pues no se van a sentar a negociar. Y eso lo dijeron de entrada. Y es más, antes de que se posesionen los legisladores en este periodo, ya habían tenido un acercamiento con el futuro Ejecutivo, justamente para nombrar una comisión, supuestamente una comisión internacional que... Ojo, las comisiones internacionales siempre se nombran para investigar casos de corrupción. No, esta comisión internacional tenía por objeto investigar a los fiscales y a los jueces que procesaron y condenaron los actos de corrupción. Es decir, una cosa de locura. Y sin embargo, alrededor de eso se había armado un acuerdo inicial en el que participaba correísmo, socialcristianismo y gobierno. El gobierno, al darse cuenta que esto iba a tener un coste político enorme, y que iba a tener una deslegitimación brutal de entrada, se abre de este acuerdo. Y se quedan los socialcristianos y los correístas juntos bajo el acuerdo de vamos a poner al socialcristianismo a manejar el legislativo. Usted recordará que ya tenían hasta el candidato a presidente, que era el asambleísta Kronfle. Y por otro lado, el correísmo tenía su comisión que iba de alguna u otra manera a deslegitimar los procesos penales que se habían iniciado y de esa manera dar lugar a recursos de revisión, por ejemplo, para que pueda Correa y los suyos pues licuar su responsabilidad penal. Ese era el acuerdo. Es decir, estábamos en una revisión del roldosismo de los 90, déjenlo volver. Y ese es el punto central del debate para el correísmo. Entonces, llegar a acuerdos con un bloque que tiene una agenda de un solo punto que evidentemente resulta innegociable para cualquier gobierno que no quiera caerse al otro día, resulta muy complejo. Y por otro lado, un partido social cristiano, una izquierda democrática que vemos que han preferido en aquellos proyectos de ley, como el proyecto de ley de inversiones, bueno, en el proyecto de ley de inversiones el Partido Social Cristiano votó a favor, pero en otros proyectos de ley han preferido, digamos que no mojarse en términos futbolísticos, no mojarse, no involucrarse, no asumir ningún coste político por la aprobación de un proyecto de ley y negar los proyectos que presenta el Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo debe tener ya claro que los instrumentos legislativos con los que cuenta ya hoy son suficientes y que no puede basar su plan de gobierno a futuro, en los 3 años y pico que le quedan, en nuevas leyes que normalmente son leyes tributarias de incremento de impuestos. Eso no lo va a lograr. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es diseñar un plan de trabajo, un plan de acción a futuro para los próximos 3 años y pico, basado en los instrumentos legales que tiene ya. Y dedicarse a eso, a gobernar y administrar en base del ordenamiento jurídico que existe, porque con el legislativo que tenemos hoy por hoy, difícilmente se va a poder modificar. Como nuestra Constitución establece la iniciativa para derogatoria de impuestos solamente para incremento de derogatoria de impuestos solamente para el Ejecutivo, entonces el Legislativo no va a poder quitarle lo que ya tiene, que ya es bastante, porque la carga impositiva actual, la que existente en el Ecuador, es alta. Y la última, la que pasó con la ayuda del correísmo que se abstuvo de votar en esa votación, en ese proyecto de ley que pasó por Ministerio de Ley, ya con eso yo creo que es más que suficiente. Y de aquí, planificar la economía, planificar el desarrollo sociopolítico del país basado en los instrumentos legales que ya tiene y no pensar en otros más. Y yo creo que dentro de ese escenario, una muerte cruzada resulta totalmente innecesaria. ¿Para qué? Porque la muerte cruzada es para cambiar algo. Pero aquí no se va a cambiar nada. ¿Qué es lo que vamos a lograr?
que el Ejecutivo, aun cuando la Constitución dice que en 7 días y que luego en 90 días se convocará eso es cuento. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral tiene un calendario electoral que no lo va a poder cumplir ni en 90 días, ni en 120 días, y entre que se realiza la nueva elección y si es que hay segunda vuelta, que con seguridad habrá segunda vuelta, lo que tendremos es un presidente que termine gobernando casi un año vía decretos leyes. Es decir, no es bueno eso para la democracia, pero además, como no existe ninguna prohibición para los legisladores que se han ido de volver, vamos a tener a los mismos de regreso al cabo del año. Es decir, una muerte cruzada dentro de ese escenario me parece sin sentido, inoficioso, no hay para qué. Yo creo que, y creo que el gobierno ya lo ha entendido así, es decir, dejen al legislativo que haga lo suyo, que seguramente al no poder bloquear la iniciativa legislativa del Ejecutivo se va a dedicar a incentivar el tema de la fiscalización. Obviamente están muy interesados en qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ahí está la clave de los controles. Si no lo puedo chantajear al gobierno por la vía de la fiscalización legislativa, ¿por dónde tengo que hacerlo? Controlando a los que controlan. Es decir, necesito un contralor que sea obediente, necesito un procurador que sea obediente, necesito un fiscal general que sea obediente, necesito un consejo de la judicatura que sea obediente, es decir, volver al escenario de 2016, donde el correísmo copaba todos los espacios de control y de iniciativa penal. Ya. Esa es donde apunta. Doctor Germán Rodas, antes de continuar con el tema del combate a la corrupción por los hechos que se han evidenciado, quisiera tomar esto que ha planteado el doctor Ramiro García Falconi. La muerte cruzada está, digamos, agotada, siendo una herramienta constitucional que está allí, tal vez una consulta popular. ¿Cómo cambiar, cómo reformar esta práctica política en el Ecuador? Yo coincido respecto del tema de la muerte cruzada. Es un disparate que nos podría llevar al nuevo disparate con los mismos ciudadanos que están en la Asamblea Nacional y lo que es más grave, sin modificar ninguna estructura. Y parecería que esto de la muerte cruzada fue es otro instrumento en el esquema de la negociación, lo dije en la primera intervención, del tema de fondo. Les interesa el reparto sobre todo de la Contraloría y los organismos de control, evidentemente. Ese es el punto real de la negociación, desgraciadamente, que va a venirse en los días y meses siguientes. De tal manera que la confrontación puede ser solamente un abre-boca. Ahora es evidente que seguramente en las pruebas y en el trabajo de fiscalía puedan aparecer algunos detalles de cómo todo lo que se ha venido diciendo se puede evidenciar, a lo mejor, y ojalá para el país, para que se sepa cómo se procede. No coincido que el gobierno de Correa demostró simple y llanamente cómo gobiernan las izquierdas, es ser un gobierno de derecha. Por los resultados hay que conocerlos, de tal manera que parecería que era un discurso de las izquierdas, pero una práctica política al servicio del capitalismo del siglo XXI y nada más. Yo creo que de todas formas es evidente que en el país el comportamiento del toma y daca se vuelve notorio ante la población y notorio en una especie de juegos mediáticos en estas circunstancias y dejan preocupaciones. Porque mi pregunta está también, ¿qué pasaba si es que la ley era aprobada? ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué había que esperar el resultado de la desaprobación de la norma, de las leyes que estaban en conflicto? Todo esto tiene que esclarecerse. Ojalá Fiscalía tenga la capacidad, la rapidez y tenga las pruebas suficientes para no quedarnos en el escándalo. Yo decía que es importante la modificación del Código de la Democracia, evidentemente tampoco para el siguiente proceso, pero en algún momento hay que hacerlo, para que no tengamos 250 elementos o estructuras para insertar a los candidatos conforme los requerimientos de la comunidad y sobre todo conforme los requerimientos de los candidatos. Es la hora de exigirles a los partidos políticos el debate civilizado de las ideas y de las doctrinas y de incentivar una participación electoral sobre la base de este elemento. Porque cuando se los incentiva la participación electoral para saber
si tienen una votación determinada y darles los recursos, evidentemente se recurre a la fanfarria preelectoral y a la fanfarria electoral en medio de lo que significa candidaturas que no expresan la voluntad ni siquiera de esos partidos políticos, menos de la ciudadanía. De tal manera que hay elementos de fondo que deben entrar en el análisis y ojalá en la modificación. La consulta popular de la que se podría hablar, ojalá no sea solamente una cortina de humo previa al proceso eleccionario del próximo año y menos todavía para la aprobación de ciertos temas que no, a lo mejor no van a ser puestos en el debate y en el tapete. De tal suerte que lo que estamos viviendo es la demostración de una sociedad política y de una estructura social ecuatoriana débil por una parte, enferma de corrupción de otro lado y sobre todo, en donde aquellas personas y sectores que tienen responsabilidades en la conducción del Estado también entran a un juego desembosado en medio de lo que puede ser el reparto del gran pastel. Eso es lo que me parece que se está generando en este momento y las dificultades que se han señalado y los ataques que se están generando unos a otros nos demuestran que hay un problema estructural en el país que hay que enfrentarlo una vez por todas con la amplia participación ciudadana, con el denodado esfuerzo de las corrientes ideológicas que todavía quedan en el país, una que otra, pero sobre todo, con la voluntad de aquellos que ejerciendo cargos públicos y que no ejerciéndolo también, tenemos la convicción de enfrentar un manejo inadecuado de la cosa pública, que es en el fondo lo que deberíamos hacer. Mientras discutimos de estos temas, Miguel, por ejemplo, en los hospitales, Pablo Arturo Suárez, en el hospital de Calderón, se siguen subastando en favor de los inescrupulosos de siempre los contratos a dedo. Mientras estamos discutiendo entre la noche de ayer y la de hoy, se siguen haciendo los negocios. ¿Quién averigua qué ocurrió con el metro de Quito? ¿Quién se preocupa del asalto de Odebrecht? ¿Quién se preocupa de los 3.500 millones de dólares entregados en Manabí, en Esmeraldas, a pretexto del terremoto? Etcétera, etcétera. Mientras estamos en este debate, las cosas grandes y fundamentales en el país han quedado en el olvido. Y a eso podemos sumar, quiero retomar el tema del combate a la corrupción, doctor Rodas. Ayer hubo un pedido del presidente para que se investigue al ex esposo de Cynthia Viteri. Es decir, ¿sigue aflorando estos hechos de corrupción? Claro, y ese es un tema gravísimo también, ¿no? Porque demostraría en las circunstancias que estamos hablando de una inversión de alrededor de por lo menos 10-12 millones de dólares en la compra de esos terrenos con información privilegiada seguramente de la zona en desarrollo que debe dar réditos y plusvalías muy importantes, sobre todo con una capacidad de endeudamiento, con la capacidad de manejo de recursos que parece que no responden a la realidad de las declaraciones de impuestos a la renta y demás por parte del comprador de estos terrenos. Pero ese es un detalle, estamos hablando de 10 millones de dólares de un sector, de alguien además vinculado a un sector político y a una estructura de clase política y social que podría estar en contradicción con el régimen. Y otros temas... ¿Ese sería el Partido Social Cristiano? ¿El Partido Social Cristiano? Que podría ser, claro, yo pienso que es así. Pero y otros temas que son de enorme peso. Yo creo que habría que pedirle al presidente que recomiende la investigación de otros temas también fundamentales. Acabo de decir uno, el metro de Quito, por señalar uno. Y lo que ha ocurrido en Manabí, en este tema de los 3.500 millones, Odebrecht, no nos olvidemos del tema. Y el tema de cómo vamos a enfrentar el juicio de la familia Isaías, etcétera, etcétera. Estos son temas fundamentales que nos podemos olvidar en estas circunstancias. ¿Qué quiero decir en medio de este conversatorio, Miguel? Quiero decir que en el país los problemas fundamentales, estructurales, no son de ninguna manera asumidos con la responsabilidad, primero, del debate. Porque nos quedamos en estos hechos mediáticos, en realidad,
que están construidos ciertamente para sacarnos de los conflictos fundamentales y de la atención a los problemas medulares. Que estos hechos mediáticos se provocan por la pésima representación de los partidos llamados así, o de los casilleros electorales, que es mejor tratarlos de esa manera, casilleros electorales que compiten para obtener ventajas en la estructura de política del Estado, pero compite también para lo que estamos viendo bajo la consigna de la señora Cerda: roben pero no se dejen coger. Es decir, estamos viviendo en un Estado que nos demuestra que es inconveniente el desarrollo de cualquier acción si es que no se ataca en lo medular, en la acción anticorrupción, con absolutas certezas, pero sobre todo con absoluta voluntad política y con actitud definitoria frente a una clase política que ha gobernado en el último periodo para su beneficio. Yo coincido con el doctor García, soy también de los que me acuerdo obviamente de la presencia de debates de trascendencia, debates ideológicos, doctrinarios, de personalidades del país, señalados por el doctor García y otros más, de tal suerte que aquello ya no se puede repetir, porque la confrontación es pedestre, porque los intereses son de igual especie, pero sobre todo porque el país lo está permitiendo y lo está dejando desde hace algún tiempo atrás. Se requieren reformas políticas fundamentales y se requiere una conducta social con gran voluntad para impedir el atraco, pero para promover al propio tiempo el cambio y sobre todo la sanción a aquellos que han atracado no solamente los recursos del país, sino la moral y la ética, y que se han llevado hasta las ideas de los partidos políticos para vergonzantemente utilizarlas, haciendo aparecer como que tuvieran posiciones de una o de otra determinada condición epistémica, cuando en el fondo la única construcción epistémica con la que coincide esta clase política es la del asalto oprobioso, del robo y de la absoluta desatención a los intereses sociales y populares del país. Doctor Ramiro García Falconi, le rogaría un comentario respecto de este pedido para que se investigue al ex esposo de Cynthia Viteri, que ha sido otro hecho que fue puesto en escena, a lo que quería asomar dos preguntas. Esta mañana, hace pocos minutos, Salvador Quispe decía que sí hay un operador del gobierno que anda buscando estas presuntas irregularidades para conseguir votos, pero esto ha sido desmentido por el propio asambleísta en Teleamazonas, Edgar Quesada, el coideario de Salvador Quispe. Por favor. Que haga una investigación amplia. Ayer ya se conoció que uno de los que andan melodeando y buscando a los asambleístas y ofreciendo dádivas, contratos vinculados a la Secretaría Técnica de la Amazonía es el señor Juan Pablo Hidalgo, un subsecretario del Ministerio de Gobierno. La pregunta es, ¿el señor Juan Pablo Hidalgo vino por iniciativa propia, solitariamente, o vino cumpliendo órdenes de quién? Del propio presidente de la República. Pero él le ofreció plata a usted, a alguno de ustedes. Plata, entonces, ¿por qué Salvador Quispe lo puso a ser hombre de maletín? No, plata en ningún momento nos han ofrecido a nadie y tampoco hemos recibido ni $1 de este gobierno. ¿Le ofreció algo a cambio este señor subsecretario? Bueno, hay temas que en realidad yo lo he manifestado ahí y me ratifico en lo que yo he manifestado, en donde he dicho que sí, han existido ofertas en las cuales no hemos estado de acuerdo y es en donde nosotros hemos manifestado que nosotros, al menos en el tema político, vamos a actuar de acuerdo a nuestros principios y de acuerdo a las resoluciones del Consejo Político de Pachacuti. Okay. Ofertas en las que no hemos estado de acuerdo. Por favor, qué vergüenza, doctor Ramiro García. Lo dicho, insisto en lo que señalé hace un momento, el nivel político se vuelve oprobioso, se vuelve, pero además de un básico total, y ni siquiera saben explicar exactamente qué es lo que han hecho, qué es lo que han dejado de hacer. Y claro, a la final uno se pone a pensar, bueno, ¿es esto deliberado? Realmente lo que nos quieren es sacar del foco de los temas fundamentales, temas como educación, temas como salud, temas como generación de empleo, que son los que deberíamos estar debatiendo. Y estamos debatiendo ahorita si es que la señora robó, pero robó bien, si es que pidió, pero pidió bien, a quién mismo pidió, si alguien le ofreció o no le ofreció. Un legislador dice que hay
funcionario de gobierno que sería el operador, el otro asambleísta de su propio partido le dice que no es así, que jamás se le han acercado, ni mucho menos. Es decir, ¿qué nivel de precariedad de debate político tenemos en este momento, ¿no? Y ese es el legislativo que tenemos, un legislativo que a los 4 o 5 meses de haber entrado en funciones tenía el mismo grado de desaprobación que el anterior legislativo luego de 4 años. Es decir, un legislativo que empezó con un desprestigio brutal. Y claro, eso de alguna forma termina siendo funcional al Ejecutivo, porque con un legislativo desprestigiado, con los instrumentos normativos que tiene, porque los tiene y los tiene muchos, puede gobernar sin mayor problema. No existe el contrapeso ético. Lo que ha hecho Lasso, y que me parece que lo ha hecho de forma bastante inteligente, es posicionar su discurso como un discurso ético. Hay algo que no podemos discutir hasta ahora, y es que no tenemos esos mega denuncias de corrupción, más allá de que todavía pueden seguir enquistados algunas mafias que operan, por ejemplo, en hospitales públicos o que operan en ciertos sectores de la contratación pública, pero no hay esa cantidad de temas de corrupción que teníamos, por ejemplo, en el gobierno del correísmo o inclusive en el gobierno de Moreno todo el tiempo, ¿no? Hospitales entregados a tal legislador o, bueno, en el caso del correísmo, todas las obras con sobreprecio y tales. Acá es muy poco lo que se puede hablar en esa materia, y creo que Lasso está explotando eso como un activo político. Y claro, lo que hizo de entrada es descalificar a uno de los digamos, líderes que venía más o menos incólume, que me refiero a Hervás, en la lista política, ¿no? No había aparecido mucho, no había cuidado de alguna manera su imagen, tuvo una intervención muy poco afortunada en temas de derechos de género hace un par de meses, que le valió una confrontación con todos los grupos defensores de género. Pero bueno, más o menos había estado indemne hasta ahora, en donde se lo muestra como una persona que aparentemente tiene muchos ingresos o que tiene muchos activos, que es un empresario importante, que paga menos impuestos que cualquier profesor universitario, de universidad pública, además. Si podría, yo, por ejemplo, estaba comparando mis impuestos de los últimos 10 años con los impuestos del señor Hervás, y fácilmente yo pago 5 o 6 veces más impuestos que él. Entonces, bueno, ojo, ¿cómo pasa esto? Entonces, claro, esa imagen de evasor que ese San Benito que le acaba de ubicar el presidente al señor Hervás, pues va a ser muy difícil de sacarse, porque existen los datos objetivos de los impuestos pagados, y no es del año pasado, sino de los últimos 10 o 12 años, en donde paga entre $1,000 y $3,000 de impuesto, $1,000 a $4,000 de impuesto a la renta anual. Esto, para que la gente entienda, una persona que paga eso debe tener ingresos de más o menos alrededor de unos $15,000 al año. Es decir, estamos hablando de que tendría que estar ganando unos $1,200, $1,500 mensuales. Y es el dueño de 6 empresas, Exacto, lo cual resulta poco creíble para alguien que además ha reconocido ser dueño, o accionista importante y administrador y gerente de 6 empresas con un patrimonio importante, ¿no? Entonces, yo creo que Lasso, pues, ubicó por ahí ese tema y lo hizo bastante bien. Y tan es así que cuando Hervás quiere aclarar este tema al día siguiente de inmediato, termina vapuleado por la prensa y le dicen, bueno, aquí están sus declaraciones, explique esto. Sobre si el gobierno de Correa puede izquierdas o derechas, concuerdo. A ver, el problema es que no existe un modelo de izquierdas específico, y resulta a mí me resulta a ratos hasta un poco gracioso el que cuando un gobierno de izquierdas falla, siempre se dice que eso no era izquierda, que eso era derecha, y que necesitamos otra izquierda. No, yo una persona que ha votado por la izquierda de toda la vida, como yo. Pero yo creo que ya es hora de que hagamos un mea culpa, porque muchas de las figuras de izquierda y que tradicionalmente estuvieron vinculados con la izquierda, con movimientos sindicales, con movimientos, inclusive con movimientos indígenas, terminaron siendo funcionales al gobierno del correísmo. O ya nos olvidamos, por ejemplo, de este señor Ulcuango, que terminó de embajador en Bolivia.
y que pertenecía al Partido Socialista y que tradicionalmente había liderado inclusive sectores indígenas. No era Entonces, socialista. Bueno, siempre era muy, muy cercano al Partido Socialista. Entonces, pero dividió al partido, Ramiro, perdóname que le corte, pero claro, hasta dividió al Partido Socialista para llevarse a unos cuantos empleados. Pero la mitad del Partido Socialista terminó siendo funcional al correísmo. Entonces, entonces no podemos decir que eso era derechas. Es decir, que puede hacer un ala socialista que se abrió de la estructura, digamos, formal, tradicional. Sí, de acuerdo. Pero, ojo, estamos hablando de un gobierno, y ojo, no es que con esto quiero descalificar a la izquierda, no, ni mucho menos. Yo siempre he votado de la izquierda. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que ya es hora que empecemos a hacer un poco de mea culpa también desde los otros sectores y decir, bueno, nos equivocamos. Y nos equivocamos muy mal. Y permitimos un gobierno autoritario, como el que tuvimos durante 10 años, que bajo lemas de izquierda y bajo canciones y loas al Che Guevara, terminaron persiguiendo a los propios sectores sociales, terminaron persiguiendo a los maestros, persiguiendo a los estudiantes, persiguiendo a los trabajadores, persiguiendo a los defensores del agua, persiguiendo a los defensores de la naturaleza. Ojo, eso es lo que se generó, y eso es lo que trata de volver a través de justamente esta inmovilización legislativa, por un lado. Es decir, de alguna manera la consigna es: tiremos palos a las ruedas del gobierno y veamos cómo hacemos para que se caiga. Quemémoslo todo, que luego ya lo compondremos cuando volvamos al gobierno. Ramiro, el tema que le preguntaba sobre estas presuntas irregularidades del ex esposo de Cynthia Viteri, y Cynthia Viteri ha dicho acertada la decisión, presidente. Bueno, yo creo que sí es, a ver, ojo, primero que esta no es una denuncia al presidente, esta es una investigación. Sí, Diario Expreso. Sí, Diario Expreso. Con pelos y señales. Sí, sí. Una de las cosas que resulta interesante ya como fenómeno sociopolítico es que prácticamente la totalidad de los actos de corrupción en este país se han conocido no por investigaciones de los órganos estatales o de control, sino por el periodismo de investigación. Todos los temas de refinería del Pacífico, refinería de Esmeraldas, etcétera, se los hizo a través de Petrochina y todo eso, el petróleo. Periodismo de investigación o hubo organismos de derecho privado, como por ejemplo la Comisión Anticorrupción que presidía en un momento Jorge Rodríguez y que entiendo que la preside ahora el doctor Rodas. Entonces, hicieron denuncias. Una tarea loable, hay que decirlo. Y esas denuncias importantes terminaron en procesamientos. El tema Arroz Verde. Recordemos que fue Villavicencio el que hizo la investigación del Arroz Verde, que terminó luego en una sentencia condenatoria en contra de Correa, Glass y compañía. Entonces, yo creo que acá se reedita esto. Y vuelvo y repito, este no es un problema de izquierdas o derechas. O sea, acá vemos que en los gobiernos locales de derechas se manejan como se han manejado tradicionalmente, porque este tema de comprar terrenos en sitios donde luego el municipio va a hacer obras importantes, esto no es nuevo. Esto funciona desde hace mucho tiempo así. Y funciona también a nivel de gobierno central. Es decir, si yo sé que por aquí va a pasar una carretera, entonces obviamente voy a negociar los terrenos alrededor de esa carretera porque yo sé que van a valer 50 veces más cuando la obra pública se haya realizado. Claro, quien tenía información de primera mano obviamente era la pareja el ex esposo de la actual alcaldesa, más allá que diga que su relación no iba bien, que pregúntenle nomás lo que quiera, pero evidentemente tenía información de qué era lo que se iba a hacer ahí y los medios además necesarios para poder comprar los terrenos de los alrededores. Ahora habría que ver, y eso tiene que establecer la UAFE y eventualmente Fiscalía, de dónde sacó esa plata, porque no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de 9 hectáreas en un sector urbano. O sea, ¿tiene usted idea de lo que es eso? Eso es más o menos como tener ahorita 9 hectáreas alrededor del municipio, del aeropuerto de Quito. Imagínese lo que significa eso en términos económicos por metro cuadrado. Pero claro, doctor Rodas, este es el reflejo de los altos niveles de corrupción, porque tampoco allí en esta denuncia de Diario Expreso que recoge el presidente no cuadran incluso el tema de los bienes con los impuestos declarados. Claro, pero este es un conflicto que atraviesa a muchos sectores, lo cual debería obligarles a los organismos correspondientes de control
también a trabajar en lo que significa la declaración de los impuestos y lo que está ocurriendo ya con los bienes de las personas, de muchas personas que ejercen la actividad pública. La Contraloría, el SRI u otros organismos similares suelen hacer estas análisis previas a las elecciones, también en mecanismos de presión para determinadas conductas políticas de las gentes, y si no pregunten en el señor Álvaro Noboa, de tal manera que también los instrumentos de control a veces se vuelven instrumentos de presión, desgraciadamente, tratando inadecuadamente a las personas, solo por asuntos de la historia. Ciertamente, un gran sector, un sector manipulado con intereses perversos del socialismo fue a parar al servicio del correísmo, eso es cierto. Fui de los que se opuso desde el primer día, Miguel, para el doctor García, a la candidatura de Correa. Sabíamos quién era. Así es. Pero esto solamente es un detalle. Claro. Porque yo creo que sí es hora de hacer las mea culpas necesarias, de no todos los solamente en el manejo de la doctrina y del comportamiento ideológico. Creo que hay una mea culpa nacional. Así es, de todos. Bien. Bien. Quiero agradecer la participación del doctor Germán Rodas y del doctor Ramiro García. Vamos de inmediato, 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, un diálogo del presidente Guillermo Lasso con Álvaro Rosero y Verónica Larrea. De inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias. Por $270 para cada familia. Un bono de $7.500 para la reconstrucción de vivienda.